de Ciencias Políticas en la UCA y trabajo hace ya casi 10 años en consultoría y análisis de opinión pública. Me especialicé en este último tiempo en todo lo que es comunicación política digital, pero también he trabajado con comunicación de gobierno y comunicación del tercer sector. Bueno, lo voy a dejar ahí breve porque si no, la verdad es que hablar de uno es un poco aburrido. Así que vamos a arrancar con la clase de hoy. Si alguno no escucha o no ve, me avisa y voy viendo qué podemos hacer para solucionarlo. Ven todos la pantalla, ¿no? Sí, perfecto. Perfecto, Sí. buenísimo. Nosotros vamos a ver o vamos a trabajar o vamos a charlar sobre comunicación y generación de contenido para organizaciones de la sociedad civil. Lo que yo quiero que nos llevemos de acá son herramientas prácticas y conceptos claves para que ustedes puedan diseñar y ejecutar una estrategia de comunicación digital con foco en 3 grandes pilares que va a ser visibilizar lo que hacen, generar comunidad y movilizar a sus públicos. Entonces, 3 cosas que vamos a lograr o que es lo que quiero que nos llevemos de acá: entender cómo ustedes pueden construir una estrategia de comunicación, cómo pueden crear contenidos claros, emocionales y efectivos, y cómo pueden armar una hoja de ruta o planificación para redes sociales que se adapte a cada una de las temáticas que ustedes tratan. Porque cada cosa va a tener una forma de comunicarse y esa identificación, ya lo vamos a ver más adelante, la van a poder hacer ustedes. Yo les voy a dar lineamientos generales, pero lo importante es que ustedes puedan reconocer qué dentro de todo lo que de lo que vamos a hablar, resuena con su organización para que lo puedan adaptar y lo puedan llevar a cabo. Antes que nada, antes de pasar a la práctica, me parece muy importante que hablemos de por qué las organizaciones de la sociedad civil tienen que estar en redes sociales, y es principalmente por esto. Si tu organización no está contando lo que hace, alguien más va a contar esa historia, o peor, nadie va a contar nada. Nosotros, entre lo que hacemos y lo que comunicamos, hay un estrecho vínculo. La comunicación es la forma mediante la cual esa acción que ustedes hacen a diario se puede difundir, puede alcanzar a otros que tal vez no lo experimentaron de manera directa, se puede relatar, se puede construir historias, se pueden generar representaciones sobre algo que tal vez no todo el público al que ustedes apuntan necesariamente vivenció. Entonces, con las redes sociales no solamente vamos a contar lo que hacemos, sino que también vamos a construir lo que somos. En el siglo XXI, las redes sociales son el principal canal para poder llegar a su audiencia, para que puedan comunicar su misión, para que puedan generar un apoyo real. No es solamente una vidriera, es un espacio de construcción de comunidad, confianza y movilización, porque al fin y al cabo es eso lo que le vamos a pedir a nuestro público. Entonces, tenemos 3 puntos claves que nos indican por qué tenemos que estar o por qué tenemos que tener presencia en redes sociales. Para poder dar visibilidad de lo que hacemos, para poder construir una comunidad sólida. Y esto no tiene que ver con la cantidad de seguidores que tengamos, no tiene que ver que tenemos que llegar a un objetivo, que si no tenemos 100.000 no sirve de nada, que si no tenemos 50.000 likes no sirve de nada, sino que la construcción de comunidad se genera en un vínculo diario de retroalimentación, y aunque sea chiquita puede ser muy, muy poderosa. Y después, porque lo que vamos a construir a través de la comunicación de nuestras acciones es la reputación y la legitimidad de lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cuál es la importancia de estar presentes? Esto, instalar un tema social requiere volumen, constancia y capacidad de adaptación. Todos ustedes, todos los que forman parte del foro, todo el ecosistema de organizaciones de la sociedad civil, relevan un tema que es de mucha importancia social. No importa si tiene que ver con cuestiones ambientales, con cuestiones educativas, con cuestiones de igualdad de género, con cuestiones de animales,
Digo, el tema social requiere instalarlo en la discusión pública, requiere volumen, constancia y capacidad de adaptación, porque nosotros peleamos muchísimo por la atención de la gente que está del otro lado mirando nuestras redes. Entonces, parte de nuestro objetivo es llegar a personas que no conocen a la organización, que tal vez no ayudas y que tal vez todavía no conocen tu causa. Es poder romper ese techo de cristal que muchas veces nos dan las redes sociales, que somos bastante víctimas de los algoritmos cambiantes, y poder ir un poquito más allá de lo que estamos llegando ahora. Comunidad es importantísimo, es algo que yo les decía antes. Nosotros no necesitamos seguidores, necesitamos aliados. El ecosistema digital es el espacio que tenemos para hablar con nuestros públicos objetivos de manera horizontal. Voluntarios, activistas, donantes, sponsors, toda esa identificación de actores que para su organización son relevantes. Ese diálogo de ida y vuelta no unidireccional es lo que va a permitir crear y solidificar una comunidad. Y después, obviamente, reputación y legitimidad. Nosotros vivimos un tiempo social en donde la confianza en las instituciones en general está en constante crisis. Entonces, mientras más auténticos, más transparentes y más humanos, y tal vez a veces no tan humanos nos mostremos, nos va a permitir crear, construir esa reputación y esa legitimidad. ¿Hasta acá venimos bien? Entonces, como decíamos, ¿cuál es el papel de las redes sociales en la comunicación del tercer sector? ¿No? Entonces, hoy son el principal canal para que las organizaciones lleguen a su audiencia, comuniquen su misión, su visión, sus valores, para que generen apoyo real. No son solamente una vidriera, son este espacio de construcción de comunidad. Son el lugar a donde construimos las percepciones, a donde ganamos aliados, a donde definimos nuestra legitimidad. Si no comunicamos, no existimos. Y si comunicamos sin una estrategia, podemos terminar transmitiendo un mensaje que no representa directamente lo que estamos haciendo. Acá, si les parece, si tienen tiempo, si tienen ganas, yo sé que es como muy rápido, pero suelo pedirles un ejercicio de diagnóstico de presencia que tiene que ver con revisar sus redes. Tal vez alguno me quiere contar a qué organización pertenece, qué es lo que hace, qué están comunicando en redes, cuándo fue la última vez que publicaron, qué tipo de contenido están haciendo y qué creen que les falta. Si no, y todavía estamos como un poco tímidos, seguimos adelante y después hacemos un ejercicio más. Vamos a estrategias de comunicación. Como decíamos, la comunicación no es solamente difusión, ¿no? No es solamente salir a publicar y decir lo que hacemos. La comunicación hay que planificarla. ¿Por qué? Porque es una herramienta estratégica, porque nos va a permitir alinearnos con los objetivos, alinearnos con la misión, alinearnos con la visión y alinearnos con los valores de nuestra organización. Estos son los elementos que gestionamos cuando hablamos de comunicación. Digo, yo trabajo mucho en comunicación de gobierno y siempre digo que nosotros en la comunicación de gobierno gestionamos algo que se llama el mito de gobierno, ¿no? Como cuál es esa comunicación masiva o esa estrategia que vamos a tener por arriba que va a ordenar toda la comunicación de un gobierno, ya sea municipal, provincial o nacional. Nosotros, en las organizaciones de la sociedad civil, también gestionamos esas dimensiones estratégicas. Entonces, ¿qué cosas gestionamos? Que ustedes lo hacen probablemente de manera muy natural, pero está bueno que lo sepan y está bueno que pongan el valor, el trabajo que hacen aquellos que se dedican a hacer la comunicación de sus organizaciones, porque es un esfuerzo enorme y es un esfuerzo constante, es un esfuerzo diario, es un esfuerzo semanal, es un esfuerzo mensual y también después
se convierte en un esfuerzo anual cuando tenemos que evaluar los resultados de nuestros planes de comunicación. Primero y principal, nosotros gestionamos una causa, ¿no? Digo, construimos una narrativa, un relato sobre por qué existimos, qué problemas o desafíos enfrentamos y cuál es la transformación que buscamos. Esa narrativa, esa gestión tiene que ser muy clara, tiene que ser coherente y tiene que ser transversal a todo lo que publiquemos. Otra cosa que gestionamos en la comunicación de las organizaciones de la sociedad civil son los vínculos. Nosotros tenemos un montón de actores que, digamos, que intervienen y con los que intercambiamos diálogo, ¿no? No vamos a buscar votos, pero sí vamos a, de nuevo, construir comunidad y movilizar, porque probablemente siempre estemos buscando voluntarios, probablemente en algún momento también estemos buscando donaciones, también estemos buscando sponsor para algunas actividades. Entonces, gestionamos esos vínculos, esas relaciones con los aliados, con los donantes, con los voluntarios, con los beneficiarios, con periodistas también, si trabajamos en un área de prensa, si tenemos un área de prensa, con otras organizaciones que tal vez hacen lo mismo y construimos un diálogo o construimos un vínculo para hacer otras cosas. Entonces, no comunicamos para toda la ciudadanía como podría ser una comunicación de gobierno, pero sí comunicamos para fortalecer esos vínculos y esas redes de apoyo real. Otra cosa que gestionamos, la línea discursiva, ¿no? O la línea editorial. Digo, nosotros cuando somos parte de una organización, lo que hacemos es entender qué decimos, cómo lo decimos, con qué tono lo decimos y cuál es la identidad visual en donde entra toda esa comunicación. Colores, tipografía, estilo gráfico. Digo, tenemos que mantener una consistencia para generar reconocimiento y confianza tanto adentro de las redes como afuera. Esto no quiere decir que tengamos que estar presos de un feed estético, para hablar en términos de redes sociales, pero sí que dentro de lo posible mantengamos la coherencia visual y la coherencia del mensaje en todos los canales de comunicación que tenemos. Otra cosa que solemos comunicar son los hitos, logros y momentos clave, ¿no? Digo, nosotros tenemos campañas, nosotros tenemos informes, nosotros tenemos actividades, nosotros tenemos reconocimientos. Ahí mencionaban la posibilidad de participar por un premio en efectivo. Digo, son momentos clave que tenemos que mirar para reforzar la legitimidad, la transparencia y la visibilidad pública. Otra cosa que gestionamos en la comunicación de las organizaciones de la sociedad civil, recursos comunicacionales, recursos de tiempo, recursos de equipos internos, recursos de voluntarios, recursos de herramientas, recursos de canales con los que conectamos que por ahí están por fuera de las redes sociales. Digo, la clave para gestionar recursos es optimizar lo que hay. Digo, que cada contenido valga la pena y esté pensado para sostener y para crear este vínculo y para crear la comunidad que queremos en redes sociales. Otra cosa que gestionamos también es la escucha activa y la medición. Si alguno de ustedes trabaja literalmente en las redes sociales, digamos, en las cuentas de redes sociales, seguramente van a estar mucho en contacto con los insights de cada una de las redes y la escucha activa que tiene que ver con el ida y vuelta que se genera en un posteo, en mensajes directos, en mailing, en WhatsApp, ¿no? Nosotros tenemos que escuchar a nuestra comunidad, entender qué funciona, qué no funciona, qué temas movilizan, qué formato es el que llega mejor. Digo, no siempre tiene que ser una medición súper sofisticada, pero lo que no se mide no se puede cambiar. Entonces, préstenle atención a los insights de sus redes sociales, préstenle atención a lo que funciona para la comunicación de su organización, que no siempre está alineada con lo que piden las redes sociales que tenemos que generar como contenido, pero sí funcionan para su público, sí funcionan para su causa y sí funcionan para su comunicación. De nuevo, nuestro objetivo
final. Digo, ¿podemos tener un objetivo a medio término de ganar seguidores? Sí, por supuesto, pero nuestro objetivo final siempre va a ser crear y fortalecer y nutrir la comunidad que tengamos con nuestra audiencia. Y después obviamente vamos a, en algún momento, ojalá que nunca, puede ser que tengamos que gestionar la reputación o los imprevistos o las crisis, ¿no? A veces tenemos escenarios conflictivos, algún posteo que se malentendió en redes, algo que por ahí no salió como queríamos, algún problema interno que termina filtrándose o no. Entonces, poder dar respuestas claras y actuar con transparencia es parte de ese trabajo que hacemos en la comunicación, aunque no haya una crisis. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien que quiera ir para atrás o seguimos? El sí yo lo tomo como seguir. Así que cualquier cosa, me levantan la mano, cualquier cosa, me frenan. La idea de esto es que no sea solamente un monólogo, sino que ustedes tal vez puedan traer alguna duda o algo que quieran revisar de lo que yo estoy diciendo y lo charlamos sin ningún tipo de problemas. Entonces, nosotros tenemos algunos objetivos en una estrategia de comunicación. Principalmente va a ser visibilizar la problemática, ¿no? Hay que poner en agenda el tema que nosotros llevamos adelante, la comunidad a la que estamos ayudando, la lucha que muchas veces está invisibilizada por los medios, por la agenda política, por otro tipo de agenda, porque los algoritmos prefieren una comunidad que compra o que busca influenciar de otra manera. Bueno, visibilizar nuestra agenda, visibilizar nuestra problemática es uno de nuestros objetivos. ¿Por qué? Porque lo que no se ve no existe. Y más que nada en redes sociales. Después, otra cosa, movilizar a nuestra audiencia, activarla, que compartan, que donen, que participen, que comenten, que se sumen. Digo, sin acción, si nosotros no movilizamos, acompañarnos con alguna acción en particular, la causa queda frenada, porque somos en relación a la comunidad y al público y somos en relación a lo que generamos con un otro. Otra cosa, los objetivos de comunicación también van a legitimar nuestras acciones, construir confianza mostrando el impacto de lo que hacemos, el impacto de una donación, el impacto de una jornada de trabajo, de una jornada de capacitación, de una jornada de aprendizaje, la transparencia en el uso de recursos, la transparencia en la rendición de gastos si estamos pidiendo donaciones, la coherencia entre lo que decimos en todos nuestros canales de comunicación y lo que hacemos. Todo eso genera y construye confianza. La confianza es algo que no se impone, sino que la vamos construyendo como un pequeño castillito de legos bloque a bloque. ¿Qué es lo más importante de entender cuando nosotros estamos pensando en una estrategia de comunicación? Es cuál va a ser tu legado. ¿Qué quieren ustedes que siga existiendo, incluso si la organización dejara de existir? ¿No? Y esto se traslada a una cuestión colectiva, porque no se trata del legado de una sola persona, sino del cambio que ustedes quieren dejar instalado en la sociedad, ya sea reforestar con árboles nativos, ya sea que no haya un perro más abandonado en la calle, ya sea que todos los chicos puedan acceder a una educación de calidad, que todas las personas en situación de vulnerabilidad puedan acceder a un empleo digno. ¿Qué problema quieren que deje de existir porque ustedes estuvieron ahí? Esta pregunta del legado, lo que nos va a permitir es construir algo indispensable, que es la narrativa de la transformación que justifica la existencia de una organización de la sociedad civil y orienta la comunicación a largo plazo, más allá de cosas puntuales que podamos ir viendo y que podamos ir planificando. Entonces, delinear los objetivos nos va a permitir ordenar el mensaje que queremos dar, los recursos que tenemos a disposición,
el plan de comunicación y la supervisión permanente que hay que hacer de una estrategia de comunicación. El plan tiene que dar sentido a todas estas acciones de comunicación y ordenar los objetivos de corto y mediano plazo al objetivo final. Por eso cuando nosotros pensamos en un legado, es un ejercicio que nos pone en un objetivo o que nos da a pensar un objetivo de largo plazo. Nosotros, voy a usar el caso de las asociaciones que rescatan perros y gatos de la calle, ¿no? Digo, la narrativa o el legado es justamente este, que no haya un perro más abandonado en un lugar determinado, en la provincia de Buenos Aires, en un municipio, en otra ciudad de alguna provincia del interior. Y entonces, esa mirada final es la que le da sentido a todos los objetivos de corto y mediano plazo. Objetivo de corto plazo, tener, no sé, lograr 14, 15 adopciones en un mes. Objetivo de mediano plazo, hacer una recaudación, hacer un evento para recaudar fondos para hacer castraciones. Pero todo nos lleva hacia cuál va a ser el legado, qué es lo que querés que siga pasando, incluso si ustedes no están. Y principalmente, una vez que nosotros entendemos cuál es nuestro objetivo de comunicación, vamos a ver cuál es nuestro público, ¿no? ¿Quién es nuestro público objetivo? Porque ahí nos va a permitir adecuar los mensajes y los contenidos para impactar a esa porción de la ciudadanía que conecta con nuestra misión, con nuestra visión y con nuestros valores. Yo acá voy a traer ejemplos de asociaciones o fundaciones que son bastante conocidas, si no, se las cuento, pero para que vean qué claro es el entendimiento del público de estas tres, ¿no? Digo, el posteo de Amnistía Internacional tiene un público muy definido, altamente politizado, muy pegado, o sea, muy informado sobre la coyuntura política y social, muy alineado a valores tal vez más progresistas que tienen que ver con igualdad de género, luchas sociales, conquista de derechos, minorías. Digo, si yo veo un posteo de Amnistía Internacional, o por lo menos veo este posteo, entiendo de primera mano quién es el público al que le estoy hablando. Lo mismo con la Fundación Pilares, que es una fundación que trata de garantizar el acceso a educación de calidad en barrios y en poblaciones vulnerables. Digo, nosotros vemos acá que el objetivo es claramente las niñez, las infancias, las familias, el acceso, la calidad de vida. Y bueno, después el público de una organización como Pichichos al Rescate, que es claramente aquella persona que se moviliza por las causas animales. Algunas van solamente a animales de compañía, acá por ahí yo no tengo la terminología adecuada, pero son animales de compañía. Otras organizaciones de rescate animal amplían su rango y también tienen que ver con el rescate de otro tipo de fauna, con animales que podrían ser destinados para la industria alimenticia, se mezclan a veces con organizaciones veganas de defensa del derecho de no de uno solo animal, sino de todo tipo de animales, pero lo que vemos es que la identificación del público en estas tres organizaciones es muy clara. Después, para cerrar, digo, la construcción de los públicos objetivos y la elaboración de los mensajes que los vamos a ver más adelante son un único proceso, ¿no? Y toda esa información que nosotros empezamos a recabar o que tal vez ustedes empiezan a preguntarse a medida que me van escuchando, nos van a ayudar a distinguir esos targets. ¿Cuáles son los mensajes más apropiados para cada uno y qué formatos de contenido son los más adecuados para visibilizarlos, para movilizarlos, para generar comunidad, digo, para cumplir todas esas reglas que vimos antes? Digo, el encuentro con ese público en materia de comunicación siempre va a ser a través de un mensaje, ¿no? ¿Cuál es el sentido
que le vamos a dar a ese vínculo con otros actores. El contenido del mensaje, lo que queremos compartir, eso es lo fundamental. Los mensajes son el puente entre la narrativa, entre ese legado, entre ese objetivo a largo plazo y los contenidos que publicamos a diario o que publicamos de manera periódica, no necesariamente tiene que ser día a día. De nuevo, un ejercicio, si alguno tiene ganas de participar, es un poco responder a la pregunta, ¿no? ¿Qué problema querés que deje de existir porque tu organización estuvo ahí para hacer ese motor, para hacer ese vehículo de transformación, para generar ese cambio en la sociedad, cualquiera sea? Y acá tal vez lo interesante es justamente pensar en su organización y listar el objetivo principal de comunicación, cuáles son los públicos a los que quieren llegar y cuáles son esos mensajes claves que quieren posicionar. Hasta acá estamos bien, ¿no? ¿Seguimos? Perfecto. Sí, sí. Vamos a... Sí. Díganme cualquier cosa. Si no, volvemos a algunos puntitos para atrás. Si quieren, seguimos adelante. Vamos a hablar de la narrativa. ¿Por qué es importante construir una narrativa? Porque la narrativa sobre nuestra organización nos permite la posibilidad de emocionar, explicar y movilizar a la vez. Podemos hacer que la causa que nosotros militamos, que la bandera que nosotros levantamos, deje de ser solamente un problema y se convierta en una historia que las personas quieran acompañar, ¿no? Digo, la emoción conecta con lo humano detrás del problema, la explicación le da claridad a lo que hacemos y por qué importa lo que estamos haciendo, y la movilización va a permitir que la gente se sume, se comparta, done, o el llamado a la acción que nosotros querramos que nuestro público objetivo haga. Entonces, ¿cuáles son los elementos que debería tener una narrativa efectiva? Primero y principal son estos tres, ¿no? ¿Por qué es importante que pensemos en la narrativa de nuestra organización? Porque es el corazón de esa comunicación. Es lo que le da sentido a cada acción de comunicación, a cada posteo, a cada video, a cada campaña. Si nosotros no tenemos una narrativa clara que esté asociada a ese objetivo a largo plazo que queremos, a ese legado que queremos conseguir, los contenidos se vuelven piezas sueltas que no construyen identidad ni fortalecen el trabajo que hacemos a diario. Entonces, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar tres cosas, pero pueden ser más. Un lenguaje emocional, pero concreto. De nuevo, esto de emocional, ¿no? Contar nuestras historias conmueve. Muchas veces trabajamos con un diagnóstico de situaciones muy adversas. Siempre vamos a partir de la base de un conflicto o de algo que hay que mejorar, porque si no, no existiríamos como herramientas de transformación. Pero contar eso no alcanza. Tenemos que ser concretos sobre a quién estamos ayudando, de qué manera los estamos ayudando y por qué. Yo le digo basado en hechos reales porque lo importante son los rostros, los nombres, el recorrido, las historias de vida, digo, la causa con hechos reales, con nombres concretos, con caras, humaniza o no. De nuevo, esto es como un doble juego, pero necesitamos generar esa identificación real. Y después, el tema del autobombo. Tenemos que cuidar el exceso de autorreferencialidad, porque de nuevo, nosotros no somos los protagonistas de la transformación. Somos un vehículo para hacer esa transformación posible y siempre lo somos en clave de comunidad. No existimos sino a través del relacionamiento de un otro. Entonces, es lo que hicimos
versus lo que logramos juntos. Yo acá vuelvo a listar 3 ejemplos de organizaciones. El primero, el de módulo sanitario. No sé si alguien es parte de módulo sanitario. Yo tenía una amiga que trabajó muchos años ahí. Módulo sanitario es una organización que se dedica a, como su nombre lo dice, construir baños en lugares de alta vulnerabilidad, en lugares en donde el acceso a una red de cloacas o de agua potable no es tan fácil por un montón de motivos, y la salud del tema del baño, del tema de la higiene, el contacto que tienen esas familias con los baños afecta mucho. Entonces ellos dentro de toda su comunicación hicieron un posteo, hicieron un reel que se llama "Cómo afecta la falta de baño a la salud", en donde explican, ¿no? Digo, hay una historia, hay un relato de vida, hay un lenguaje emocional, pero bien concreto sobre cuál es el sujeto y cómo están ellos ayudando o cómo están contribuyendo a la transformación. El segundo ejemplo es un posteo de nuevo de Pichichos al Rescate en colaboración con un laboratorio, creo que es NextGuard, que hace medicina para animales. Y es la historia de vida de una perra que llega en las peores condiciones. Si alguno de ustedes trabaja rescatando animales, sabe cuáles son los comienzos de todos ellos. Muchas veces vienen del abandono, del maltrato, de parir una y otra vez, y cómo con el acompañamiento, con el amor, pero también con un sponsor, también con una acción concreta, se produce esa transformación. Y después el tema de la autorreferencialidad en Fundación Media Pila, que es por lo general el tema de los resúmenes anuales. A veces cuando se hace una colecta grande de fondos para X motivo, también está bueno hacer un reel de agradecimiento o mostrar cuánto se recaudó. Digo, en esta cuestión de construir legitimidad, mostrar transparencia, digo, construir este vínculo, esta reputación a largo plazo. Fíjense que Fundación Media Pila es, mirá todo lo que logramos en 2024 en Fundación Media Pila. Digo, ese posteo nos hace partícipes a los que colaboramos de manera directa o de manera indirecta. Digo, colaborar de manera indirecta también es dar un like, porque eso nos conecta o nos puede conectar con una audiencia que tal vez no nos conocía. Comentar también es una manera de conectar. Digo, generar comunidad es eso, no siempre es un aporte directo de tiempo, de plata, de recursos. También trabajar en algo que es tan importante, que es la retroalimentación, es una manera de sentirse parte y de que ustedes hagan sentir parte a la audiencia de lo que están haciendo. Nosotros tenemos acá varias técnicas de storytelling o varias técnicas de narrativas que podemos aplicar a la comunicación de las organizaciones. Primero que nada, identificar el propósito, ¿no? Digo, ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Con quiénes trabajamos? ¿Y por qué importa? Probablemente la mayoría, si no voy a decir, me voy a arriesgar a decir, todos ustedes ya comunicaron esto en sus redes. Si ya lo hicieron, mi recomendación es que yo voy a poner a Instagram como la red principal, primero porque es una de las redes más utilizadas en Argentina, y segundo porque el formato de Instagram, el formato tan visual, con tanta flexibilidad y tanta permeabilidad en el público en este país, nos permite trabajar todas las dimensiones que vimos antes. Fijen ese contenido del propósito central de ustedes, fíjenlo al feed, y en la medida que cambie algún poquito o que lo puedan ir renovando o que sean otros actores los que cuenten el propósito central, vayan renovándolo para aquellos que por ahí se van sumando con el tiempo a su organización. ¿Por qué es importante mostrar lo que hacemos? Porque somos actores legítimos, confiables y activos. No desde, ay, miren qué buenos somos, sino desde la claridad. ¿Y por qué importa? Porque de nuevo construimos confianza a través de un contenido constante y un contenido cercano, un contenido horizontal.
Segundo, visibiliza a tu organización, que es un poco esto que decíamos, ¿no? Contar qué hacer, por qué lo haces, cuál es el propósito, qué nos va a permitir visibilizar tu organización, mostrar qué es lo que pasa, cómo lo contás, con qué tono lo contás, ¿no? Trabajamos para que todas las personas puedan acceder a, trabajamos por la reforestación de las yungas, trabajamos para que todos puedan acceder a agua potable, a un techo, digo, todo eso se va a adaptar a la comunicación, a la misión, a la visión y a los valores de cada una de sus organizaciones. Después, un conflicto y una transformación. Digo, sin un conflicto no hay una historia y sin transformación no hay un impacto de esa historia. Mostrar cuál es el desafío, cuál es el problema que enfrentan y qué cambio genera su trabajo. De nuevo, esto de basado en hechos reales. No siempre hay lugar para un conflicto, algunas sí, porque son desde ese lado que construimos, ¿no? Lo que somos y lo que hacemos, porque siempre estamos partiendo de una necesidad, de un problema, pero en la medida de lo posible, esta narrativa tan antigua y que funciona tan bien, también va a funcionar bien en redes sociales. El tema de establecer un conflicto es que evoca un relato muy conocido por todos nosotros, ¿no? Como el inicio, el nudo y el desenlace. Y esa transformación de la que ustedes son protagonistas conecta emocionalmente y demuestra que lo que hacemos vale la pena. Usar datos de manera narrativa. Los números son muy importantes para mostrar transparencia, para mostrar el impacto, para mostrar justamente la calidad de la transformación de lo que hacemos, en la medida de lo posible que esos datos también estén contados de una manera narrativa. Digo, insertalos en algo que los haga comprensibles y en algo que los haga humanos, ¿no? El 40% de los jóvenes no termina la secundaria, fulanito era uno de esos chicos hasta que logramos acompañarlo en sus tareas, en sus clases, con apoyo, qué sé yo. Vos tomás un dato, el 40% de los jóvenes no termina el secundario, y lo llevas a una historia de vida. Otra técnica de storytelling, transparencia y autenticidad. La gente apoya lo que entiende y en lo que confía. Si nosotros no construimos transparencia y no somos auténticos, si tratamos de subirnos a tendencias, si tratamos de subirnos a formatos que nos quedan incómodos, eso se nota. Probablemente ustedes lo ven en el consumo que hacen de las redes sociales a diario. Digo, cuando alguien intenta forzar una cuestión que se nota que no es genuina, a mí por lo menos me genera ya no muchas ganas de verlo. Entonces, la transparencia y la autenticidad construye también legitimidad. Digo, muestren los procesos, muestren errores, muestren, no, voy a ir con el tema de la transparencia de los fondos, pero porque es algo que yo siempre trato de hacer hincapié, que en la medida de lo posible lo puedan hacer bastante público, bastante visible, que se animen, que lo puedan poner en una página web, que lo puedan colgar en un cosito de Drive, que le puedan contar a la gente cómo se gestiona lo que se recauda, cómo se eligen los proyectos, cómo se articula la alianza, por qué fueron a trabajar con tal empresa, por qué están haciendo una jornada de capacitación. Transparencia y autenticidad construyen legitimidad. Y después, la última es el tema de humanizar o no. Si tu causa trabaja con personas, contá sus historias con respeto, con cuidado, con consentimiento. Esto claramente no hace falta que lo aclare, pero todo lo que tiene que ver con el tema de las infancias tiene que tener un consentimiento para mostrar a los chicos. Pero si trabajamos con sujetos de organizaciones no humanos, animales, ambiente, cultura,
tal vez la empatía se puede construir desde otro lugar, desde la belleza, desde cuidar la casa común, desde cuidar lo propio, desde la urgencia, incendios forestales, desastres, o desde la convivencia entre especies. ¿Qué necesitamos generar nosotros en un plan o en una estrategia de comunicación? Consistencia y autenticidad. Construcción en el tiempo, de nuevo, volvamos a la charla del legado, a cuál es la transformación que nosotros queremos ver, más allá de si nosotros seguimos estando o no. ¿Por qué? Porque lo que hacemos no cambia cada semana. Esto no es la coyuntura política, nosotros no somos influencers en términos de influenciar para modificar un estilo de vida, una compra que obedece a otras reglas. Lo que hacemos no cambia, nuestro mensaje final, nuestro objetivo final tampoco debería cambiar. Entonces, esa línea clara, más allá de que nosotros tengamos distintas campañas, con el tiempo va construyendo la identidad de nuestra organización. Podemos variar los formatos, podemos variar la manera en que decimos las cosas, pero el mensaje de fondo tiene que ser reconocible siempre. Si nosotros rescatamos animales, podemos contar esos rescates de un montón de formatos y de un montón de maneras, pero nuestro legado siempre va a ser que hayan 0 animales en la calle y el mensaje siempre va a ser tal vez adopta, no compres. Después, claridad y comprensión. Digo, mostremos lo que hacemos. No copiemos el estilo de las organizaciones si no se alinean con nuestra identidad. Digo, ser auténticos, ser claros, es mucho más poderoso que tratar de subirnos a algo que no nos queda cómodo. Y acá voy a volver a hacer hincapié. Nosotros no tenemos que tener el equipo de comunicación más sofisticado del mundo. No tenemos que hacer el contenido más y mejor editado. Sí, Daniela, si quieren yo después les paso la presentación para que la puedan ver sin ningún tipo de problema. Me perdí, perdón. Entonces, nosotros no necesitamos todas las herramientas de edición posible. No, no, no. Es un teléfono, un mensaje claro. Soy yo con una sarta de papeles contando qué es lo que estamos haciendo, contando qué es lo que necesitamos. Seamos claros, seamos comprensibles, mostremos lo que hacemos. Digo, no hay nada que esconder y esa cuestión auténtica, esa cuestión genuina, construye mucha más confianza y autenticidad que el reel mejor pago de la mejor productora de contenidos. 3, los valores de la organización siempre tienen que estar presentes en un reel, en una historia, en un posteo. Todo lo que publicamos tiene que reflejar nuestra manera de ver el mundo, nuestra misión. ¿Por qué? De nuevo, como la identidad, como la identidad visual, eso genera coherencia y genera confianza. Siempre estamos alineados a la misión, a la visión y a los valores de nuestra organización. No hagan falsas promesas, no prometan cosas que no podemos cumplir. ¿Por qué? Porque la credibilidad se construye muy de a poquito, muy desde la honestidad, pero también con los límites. Nosotros no podemos prometer impactar en la vida de 1000 personas si todavía no pudimos acceder a 10. Y está bien que eso pase. Digo, no todos somos Greenpeace, no todos somos Amnistía Internacional, no todos somos Médicos Sin Fronteras, y todos ellos también empezaron de a poco y lograron construirse en el tiempo a través de la honestidad, de la transparencia, de la coherencia, de sus valores. Digo, muestren las cosas reales, aunque sean pequeñas, porque eso genera más y mejor vínculo que logros que nadie está esperando de nosotros. También. Digo, entonces, es muy importante
cumplir lo que prometemos, aunque sea cambiar una vida a la vez, porque eso es una transformación del 100%. Y por último, la voz de nuestra organización es clave. La voz de la organización a la que pertenecemos tiene que sonar como una persona, como un grupo de personas. No es una voz institucional de tercera persona por ahí, como una empresa, Coca-Cola. No, no, no. ¿Por qué? Porque nosotros, para poder movilizar, buscamos la empatía, buscamos la cercanía, digo, buscamos este contacto horizontal con nuestra audiencia, con nuestro público. Entonces, háblenle, pongan en la voz como si estuvieran contándole a un amigo algo verdaderamente importante. Porque si ustedes no son la voz de su propia organización, si ustedes no se vuelven protagonistas de esa transformación, ¿cómo le vamos a pedir a los otros que se movilicen con nosotros? De nuevo, un ejercicio si tienen ganas, si no seguimos, creo que venimos bien. A ver cómo venimos, déjenme. Aprovecho a tomar agua, si alguno tiene alguna pregunta, algo que quieran volver a repasar, avísenme. Ustedes bien, ¿no es cierto? La presentación. Genial. Seguimos adelante. Ahora nos vamos a meter en los contenidos. Digo, ya vimos cómo creamos una narrativa, ya vimos por qué es importante que estemos en redes sociales, cómo podemos armar un plan de comunicación, cuáles son los objetivos de nuestra comunicación, cómo podemos definir a nuestro público, cómo podemos armar nuestros mensajes, qué buscamos con ese legado, con ese objetivo a largo plazo, cómo vamos a adaptarlo. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de creación de contenidos efectivos para las organizaciones de la sociedad civil. Yo le llamo las 4 Cs, pero porque me quedó ahí muy lindo y me pareció divertido. Un contenido efectivo para organizaciones de la sociedad civil, desde mi experiencia, tiene que tener 4 pilares fuertes. De nuevo, la claridad, ¿no? No todo contenido es para todo. Hay publicaciones para informar, hay otras para dar las gracias, hay otras que son para convocar, hay historias de vida, hay cuestiones más sensibles. Lo importante es saber qué queremos lograr con ese contenido que vamos a publicar. Lo segundo es la conexión, ¿no? Lo que nosotros publicamos toca alguna fibra, tiene que tener una conexión profunda. Nos va a conmover, nos va a interpelar, nos va a identificar. Digo, no siempre es una emoción la conexión, tal vez es una conexión a través de un dato potente de la realidad, pero sí le tiene que importar a nuestro público lo que estamos haciendo. La coherencia, de nuevo, vuelvo unos pasos más atrás. La consistencia, la autenticidad, el tema de los valores, de la claridad, de construir en el tiempo, todo eso se resume a ser un contenido coherente. Ser coherentes con la identidad de nuestra organización, el estilo de comunicación, revisen la redacción de los copies, revisen el tono, revisen los colores, revisen las palabras que usan, las que suelen usar, cómo comunicamos, porque todo lo que hacemos comunica y todo lo que vamos a hacer para las redes sociales y para el resto de la comunicación, pero vamos a hablar principalmente de lo digital, tiene que reforzar nuestra identidad, tiene que reforzar quiénes somos, por qué estamos acá, qué valores defendemos y qué es lo que vamos a transformar. Y después el call to action o llamado a la acción, si lo ponía en castellano no me quedaba tan canchero lo de las 4 Cs, así que decidí ponerlo en inglés. El tema de llamar a la movilización, ¿no? Compartir el contenido, buscar una estrategia de donantes, una estrategia de participación, firmar alguna causa, comentar, anotarse en alguna jornada,
Digo, si nosotros no podemos llamar a la acción en ese contenido, perdimos una oportunidad de conectar de otra manera con nuestro público. Y perdimos sobre todo una oportunidad hacia adelante. Y después un bonus track, ¿no? Todo lo que hagamos está adaptado al canal y al formato que elijamos. Un video corto puede funcionar en Instagram, puede funcionar en TikTok, pero no necesariamente funciona en Twitter. Un texto largo puede funcionar en Facebook, puede funcionar en Twitter, puede funcionar en LinkedIn. Si alguno de ustedes tiene presencia en LinkedIn, la forma, el formato, tiene que acompañar el fondo de esa comunicación. De nuevo, voy a elegir algunos ejemplos de organizaciones o fundaciones que son más conocidas. Fíjense que en este feed, que es el que está fijado en la página de Fundación Huésped, el contenido es muy claro, ¿no? Un posteo sobre en qué pueden ayudar, o sea, cómo se organiza el equipo de Fundación Huésped cuando llega alguna pregunta o algo, qué es lo que está pasando con la fundación al día de hoy, y después, que me olvidé de blurear, una pregunta que dispara un dato con relato. Algo basado en hechos reales, digamos, una ayuda. Entonces, acá vemos, por ejemplo, las diferentes publicaciones, las publicaciones para informar, las publicaciones para convocar, las comunicaciones para sensibilizar. Digo, 3 posteos que son bastante claros. Conexión. Patitas al Rescate, una organización también que rescata animales de la calle. Fíjense que acá la conexión es clara, ¿no? Hay una cuestión de conmover, hay una elección de las fotos, hay una elección de la placa fija, digo, identifica, nos toca una fibra sensible y genera eso que estamos buscando, que es que la gente entienda lo que hacemos, para qué lo hacemos y cuál es esa transformación que logramos una vez que nosotros intervenimos en esa causa. Coherencia. Fundación, creo que es Fundación Cimientos, el ejemplo de esto. Ser coherente con la identidad de la organización, el estilo, el tono. Fíjense que acá, si bien los colores no son iguales, digo, tenemos una coherencia, y si después ustedes se fijan, no todo tiene que estar estéticamente perfecto, pero sí se tiene que poder identificar cuál es la identidad de la organización. Y se van a dar cuenta por el tono que ellas usan, por los colores que usan, por la manera de encuadrar, por el hincapié que hacen en algunas cuestiones fotográficas. Digo, la coherencia se nota en el ejemplo de Fundación Cimientos. Y por último, el llamado a la acción, que este ejemplo lo agarré de Silsa. Fíjense que ellos hacen mucho hincapié en el donar, ¿no? Una donación cambia en la vida, donar es compartir lo que transforma. Digo, acá hay una dirección clara, ¿no? Un llamado a qué es lo que van a hacer después de ver el contenido. Hasta acá, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien que quiera decir algo más? ¿Estamos bien? ¿Quieren hacer un recreo? ¿Quieren cortar 5 minutos? ¿O prefieren que sigamos y vemos todo lo que son los tipos de formatos para organizaciones de la sociedad civil? Te escuchamos, María, te escuchamos. Perfecto, María Esther, me agradezco mucho. Vamos a ver qué tipos de formato podemos usar para generar contenido efectivo. Historias en primera persona. Esto seguramente ustedes lo van a hacer un montón. Lo importante de esta parte es que vamos a bajar a tierra todo lo que vimos, ¿no? Una narrativa clara, ver bien la presencia en redes, ver qué tipo de contenido, si conecta, si se entiende, si moviliza. Digo, nosotros no competimos por digamos, por la atención de la ciudadanía, para comunicar políticas públicas porque no somos gobierno,
pero sí competimos por la atención y por el compromiso. Entonces ahí el contenido que nosotros hagamos va a ser clave. ¿Qué hace que un contenido sea efectivo? Bueno, este es uno, o van a ver uno de los muchos recursos que tenemos para hacer contenido. Después ustedes me pueden contar, o si quieren me pueden pasar la página de su organización y la vemos en vivo y en directo y vamos viendo cómo es que comunican, de qué manera. Si tienen alguna duda, también podemos, digamos, revisar alguna de las redes y hacer una apuesta en común, que me parece siempre que es un ejercicio que suma un montón, que pasa tal vez de la palabra a la acción. O sea, todo esto que yo voy diciendo lo podemos aplicar en un caso práctico de alguno de ustedes. Digo, acá hay una historia en primera persona, ¿no? Una cuestión muy testimonial. La importancia es justamente humanizar, como visibilizar ese relato de vida, conectar, darle sentido a lo que estamos haciendo, no tal vez desde el volumen de lo que estamos haciendo, sino de esto que yo les decía, de transformar la realidad de a un caso a la vez. Yo elegí el ejemplo del proyecto Cuatro Patas, pero este es un formato que casi todas las organizaciones usan, que es bueno, que conecta, que logra el objetivo justamente de emocionar, de sensibilizar, de movilizar. Fíjense que la gente comenta mucho, tiene muchos likes, tiene 25.000, casi 25.200 likes, digo, tiene muchos comentarios, digo, al fin y al cabo, nosotros también necesitamos incentivar un poco la tiranía de los algoritmos para justamente romper ese techo de cristal y tal vez llegar a personas que de otra manera no podríamos llegar y que justamente la horizontalidad de redes sociales nos va a permitir hacer. Otra cosa que podemos contar o que funciona mucho en todos los niveles, que es el detrás de escena, contar el backstage, ¿no? Muchas veces nos enfocamos en cuál es el conflicto y cuál fue la resolución final, pero pocas veces contamos qué hay detrás de escena, qué mecanismos se ponen en funcionamiento para que esa transformación pase. En el medio hay un montón de personas que no siempre son las voces de la organización, pero que son los engranajes que sirven para que todo lo que hacemos cobre sentido. A veces son los equipos de tránsito, a veces son las cocineras que están preparando las viandas que vamos a repartir, a veces es la empresa que nos dona X cantidad de útiles. Bueno, cuenten qué es lo que pasa en el detrás de escena. Es esta cuestión de volver a hacer, de repetir, y voy a ir y venir entre las cosas, ¿no? De explicar, de contar con claridad qué hacemos, porque esos actores, si bien no son protagonistas finales, importan, porque sin ellos no podemos hacer el trabajo que hacemos todos los días. De nuevo, datos con relatos. Aprovechemos el tema de humanizar el dato. Mostremos a través de, pueden ser a través de contenidos graciosos como los memes, dependiendo la temática, claramente. Ahí van a entender ustedes cuál es el formato que más se adapta, pero contemos el contenido con datos, con empatía. Digo, lo que buscamos acá de nuevo es explicar lo que hacemos con claridad, dándole una dimensión más cualitativa y no quedándonos en el dato frío. Otra cosa que podemos hacer que siempre ayuda a generar comunidad, a generar legitimidad, a motivar a la participación, a fortalecer la comunidad que estamos creando, es hacer posteos de agradecimiento y o reconocimiento. Seamos agradecidos porque sin el otro nosotros solos no llegamos, porque tenemos muchísima voluntad, tal vez tenemos muchísimos recursos, tal vez tenemos muchísimas ideas, pero sí o sí necesitamos del otro para seguir funcionando. Entonces, en momentos de
juntar fondos para algo en particular, en el momento de pedir donaciones, en el momento de hacer una jornada en particular de la causa que ustedes están militando, estamos viendo, de que están movilizando, tengan después un posteo de agradecimiento o de reconocimiento al trabajo y al aporte de sus donantes, al aporte del tiempo de sus voluntarios, al aporte de insumo de sus sponsors, si tienen la posibilidad de trabajar con empresas, con otras organizaciones. Digo, es también la legitimidad y la construcción de comunidad que se da a través de este tipo de contenidos que funcionan muy, pero muy bien. Fechas claves, efemérides, ¿no? Digo, ¿qué hacemos subiéndonos a fechas claves? Que lo vamos a ver un poquito más adelante en el tema de planificación. Conectamos la causa con un tema de agenda pública. Digo, a veces son... ¿Me escuchan bien? Sí. Genial, porque me quedé sin auriculares. Díganme ahí si me vuelven a escuchar, perdón, que los auriculares ya me... Perfecto, perfecto, María. Ya me están abandonando, chicos. ¿Por qué es importante subirnos a la agenda pública? Porque nosotros muchas veces pujamos por la atención de nuestra audiencia y los medios tienen una agenda que funciona por sí misma, la política tiene una agenda que funciona por sí misma, entonces en la medida en que nosotros podemos tomar un hecho de la agenda pública que se conecte con la causa con la que nosotros trabajamos, digamos, con la génesis de nuestra organización, eso nos va a permitir llegar a más cantidad de gente y mostrar cómo de algo genérico, por ejemplo, en este caso, del Día Internacional de Voluntariado, nosotros hacemos nuestro aporte, digamos, ponemos nuestro granito de arena para generar esa transformación que queremos hacer, ¿no? Entonces, después me imagino que todos ustedes trabajan con fechas claves, trabajan con efemérides, después vamos a ver cómo las podemos integrar en una propuesta de comunicación, pero sepan que no nos tenemos que subir a todo, ustedes después van a elegir cuáles son importantes para su organización, no es necesario subirse a todo, esto también lo dije bastante, parezco medio como un teléfono descompuesto, pero me parece clave que ustedes identifiquen cuáles son aquellas fechas claves, aquellas efemérides importantes que se alinean con los objetivos de su organización. Y después yo hablo mucho también de la importancia de los voceros y otros protagonistas, que tiene un poquito que ver con el tema del backstage, ¿no? Digo, no todo lo que hacemos desde nuestra organización tiene que salir con voz institucional. Digo, muchas veces esto de la autenticidad, de la transparencia, lo que conecta es lo que sale desde adentro. ¿Cuáles son esas voces reales? ¿Cuáles son esas voces cercanas? ¿Cuáles son esas voces comprometidas con lo que hacemos en el día a día? Y esto me parece que es un ejercicio interesante para hacer hacia adentro de las organizaciones, de tener voceros definidos para darle lugar a otros protagonistas, que pueden ser voluntarios, que pueden ser beneficiarios de las cosas que hacen, pueden ser las familias a las que están transformando, puede ser a la persona que le llega el abrigo, que le llega la comida, puede ser a la familia que adopta una mascota, puede ser a la comunidad a la que evitaron que deforesten una parte de bosque nativo. Los voceros pueden ser aliados nuestros del mundo público, del mundo privado, pueden ser figuras conocidas, pueden ser influencers, pueden ser famosos, pueden ser empresarios, pueden ser sponsors o pueden ser gente técnica, puede ser alguien que se dedique a, no sé, hacer, qué sé yo, si trabajamos cuestiones ambientales, si estamos en época de incendios,
puede ser alguien del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, puede ser un guardaparque. Identifiquen ustedes quiénes son los otros protagonistas que son no siempre parte de la comunicación oficial y que pueden hablar también de parte de nuestra organización. ¿Por qué? Porque humaniza más el mensaje, porque diversifica los relatos, porque fortalece la credibilidad a través de visibilizar la comunidad que hay alrededor de la causa que ustedes están transformando. ¿Por qué es importante y por qué me voy a detener mucho en el tema de voceros? Porque los voceros construyen confianza. La gente cree más en una persona que habla desde la experiencia, ¿no? Desde meterse en el barro de la situación, que en una cuenta que parece una institución sin cara. Digamos, una comunicación tradicional bien vertical que no tiene un rostro humano o no humano. Los voceros también multiplican el alcance. Nosotros estamos viviendo en una era de contenido colaborativo. Entonces, los protagonistas que puedan compartir el contenido en sus propias redes nos permiten ampliar la llegada de ese mensaje, nos permite romper ese techo de cristal que muchas veces ponen las propias redes y empezar a hablarle a gente que tal vez no conoce todavía lo que estamos haciendo. Los voceros sostienen la narrativa con ejemplos reales. Una persona que cuenta cómo mejoró su vida y la vida de su familia desde que tiene un baño, desde que tiene un puesto sanitario con condiciones de higiene. Una persona que explica por qué decidió sumarse, por qué decidió participar de una jornada de castración. Un coordinador o coordinadora que te muestra cómo se organiza una campaña, cómo van hasta cierto lugar, cómo van en el barrio, algún referente. Digo, sumen voces porque siempre suma, valga la redundancia. Y porque también dan continuidad y dan coherencia a todo lo que hacemos. Si los voceros hablan de nuestra causa, cada uno refuerza el mensaje global que nosotros queremos dar desde su propio lugar. Acá vemos 4 ejemplos de distintos tipos de voceros. Acá tenemos, por ejemplo, Fundación Huésped lo hizo con declaraciones de famosos que no estaban hablando de la fundación, pero que sí estaban tocando temas que toca la Fundación Huésped. Entonces aprovecharon ese recorte de medios, ese recorte de diarios, para hacer un contenido educativo y explicativo. La de módulo sanitario tiene un contenido colaborativo con una de las empresas que ayuda a construir esos módulos. Pichichos al Rescate tiene alguien del equipo de Pichichos que organiza las jornadas, que cuenta, ¿no? Digo, que cuenta cómo son las familias de tránsito, que por lo general las organizaciones que rescatan animales piden muchas familias de tránsito, porque lo más importante es sacar a ese animal de la calle. Y después, obviamente, el final más feliz de todo es justamente que encuentre su familia para siempre. Y la gente de Reforestar está en una feria y cuenta algo de restauradores de bosques, que es un rol que tienen ellos cuando van a plantar árboles nativos. Pero digo, fíjense cómo se magnifica o cómo crece el impacto de lo que nosotros hacemos cuando tenemos a alguien más que lo cuenta por nosotros de distinta manera. ¿Qué perfiles podemos usar para ser protagonistas o voceros? Referentes institucionales, digo, voceros pueden estar dentro de nuestra organización, directores, coordinadores, voluntarios, gente que esté en la cocina figurativa o literal, gente que maneje los autos, maneje las camionetas, gente de comunicación, todos los referentes que nosotros creamos, que le suman legitimidad y que le suman al relato de lo que hacemos, pueden ser voceros de nuestra organización. Otra cosa es las personas beneficiadas, ¿no?
familias, infancias, mujeres, migrantes, comunidades, el colectivo LGTB, si ustedes trabajan con cuestiones más de derechos inclusivas, todas las personas que fueron beneficiadas porque nosotros estuvimos ahí para hacer de puente entre un conflicto y una solución, pueden ser protagonistas o pueden ser voceros de nuestra organización. Los voluntarios, que al fin y al cabo es también el corazón, sin la gente que dona su tiempo, sin la gente que dona su plata, que pone su auto, que te abre la puerta de la casa para que puedas, no sé, instalar ahí algo, que te lleva un café cuando estás a la mañana yendo a construir alguna casa con techo. Sin los voluntarios, nosotros tampoco existimos. Por eso es tan importante la creación y la fidelización de la comunidad. De nuevo, perfiles técnicos, técnicos de campo, equipos operativos, profesionales, gente que pueda hablar desde otro tipo de lenguaje. Esto va a ir a otro tipo de público, va a ir a un público tal vez más educado, es otro tipo de contenido, pero ellos también pueden ser protagonistas de nuestras redes. Y después aliados estratégicos, ¿no? Y esto tiene que ver con el ecosistema que ustedes creen en su propia organización. Pueden ser docentes si trabajan por la educación, pueden ser médicos si trabajan cuestiones sociales, pueden ser vecinos si ellos son parte de alguna jornada, de alguna capacitación, pueden ser los donantes, la gente que dona los insumos, pueden ser las empresas que donan también su tiempo, y después también todo el mundo influencer que adhieran a la causa, pero bueno, eso lleva otros canales, por lo general lleva a veces algún fee, se maneja distinto. Yo lo sumo tal vez más como el caso de encontrar alguien que esté hablando un tema que abordamos nosotros como organización y podamos usar el conocimiento y la visibilidad de ese perfil para instalar el mensaje que queremos instalar. Es muy importante que entendamos en este proceso de trabajar los contenidos y de trabajar la comunicación en redes sociales que no funcionan todos los procesos que nosotros pensemos de manera unidireccional y masiva. Por eso yo hablaba de esto de entender cuál es el objetivo de nuestra organización, entender cuál es el público al que estamos buscando, entender cuál es el mensaje que queremos instalar en ese público, entender cuál es el legado que queremos que perdure o que queremos que ordene toda nuestra comunicación, porque por lo general las organizaciones de la sociedad civil atraviesan transversalmente a la sociedad. Nosotros podemos tener, la comunicación de gobierno es para toda la ciudadanía. La comunicación política tiene como uno de los principales objetivos movilizar al voto. Entonces estamos yendo a buscar un tipo de votante. Pero las organizaciones de la sociedad civil abarcan transversalmente toda la sociedad. Nosotros podemos tener beneficiarios, podemos tener aliados, podemos tener una comunidad que sea peronista, de izquierda, de derecha, que haya votado, que no haya ido a votar, que viva en provincia, que viva en capital. Los esquemas tradicionales de comunicación no se adaptan a los públicos, porque justamente esa es la ventaja. Por eso, si nosotros no organizamos, si nosotros no tenemos en claro todos estos elementos que estuvimos viendo en esta clase, la comunicación, el plan de comunicación y sobre todo en redes sociales no va a funcionar. Acá la idea era también proponerles un ejercicio, esto de reconocer quiénes pueden ponerle voz a la organización, personas que sean parte y definir cómo y cuándo pueden aparecer en la comunicación de redes de nuestra organización. Y por último, vamos a entrar, no sé qué me queda, vamos a entrar en la última parte, en la última unidad. Voy a tratar de ir lo más rápido posible para no sacarles mucho tiempo.
que tiene que ver con la medición y con el análisis de datos en comunicación. Yo les vengo diciendo que es muy importante para ustedes que trabajan en comunicación y quienes trabajan directamente en comunicación digital, que puedan prestarle atención a la retroalimentación, a qué es lo que está pasando con las cosas que postean, con los comentarios, con los mensajes que reciben, porque eso nos va a permitir entender si el plan de comunicación que diseñamos está siendo efectivo o si necesita reorganizarse en la mitad o en una evaluación posterior. Entonces, ¿qué es importante para organizar la comunicación? Tener un calendario y un cronograma. Calendario. Estructuran en gran parte en función de las fechas claves como punto de partida para planificar los contenidos, amplificar mensajes que estén en la agenda pública. ¿Qué significa? Tomen todas las efemérides del año y organícenlas en un calendario, porque no las efemérides que son relevantes para su organización, ¿no? Claramente no son todas. Y ya ahí van a poder tener un contenido estático. Digo, cosas que van a pasar sí o sí, con las que ustedes se pueden anticipar a generar contenido y tenerlo listo. Y después, una vez que tienen ordenado en función de esas fechas claves, después cada actividad de comunicación que ustedes hagan, prográmenla en un cronograma, con su fecha de inicio y con su finalización. Si tienen que ir a generar contenido, sepan cuándo va a ser la próxima jornada, cuándo pueden ir a hablar con alguno de los voceros, cuándo le pueden pedir un voluntario, cuándo va a ser el inicio de una campaña de pedido de donaciones. Cronogramen la actividad, calendarícenla, porque eso es como visualmente muy fácil para seguir una estrategia, ya sea de corto plazo o de mediano plazo. Y después, algo que a mí me parece importante, que es el control y la evaluación de los contenidos y de los planes de comunicación. Muchas veces pasan cosas de las cuales no tenemos mucho control, que tienen que ver con irnos un poquito de las cosas que habíamos previsto. Por ahí teníamos pensado largar un contenido para una fecha especial, pero pasó algo en la coyuntura que nos impidió poder sacar ese contenido. Ya sea porque tuvimos que gestionar una emergencia, porque hubo un tema que generó mucha más preponderancia que esa fecha especial o ese contenido que queríamos sacar. Bueno, detecten esas desviaciones para ver si es una modificación no prevista o es algo que puedan hacer una corrección durante el plan de comunicación. Y otra cosa importante es, hagan una evaluación posterior para evaluar, para la redundancia, el éxito de la estrategia de comunicación. Nosotros veíamos, por ejemplo, que teníamos un objetivo grande, un legado que es el paraguas que ordena todo nuestro plan de comunicación. Un plan de comunicación que tiene objetivos públicos y mensajes, y dentro de ese plan de comunicación nosotros podemos tener distintas campañas funcionando al mismo tiempo. Cada una de esas campañas, una campaña de información, una campaña de donación, una campaña de jornadas, debería tener un objetivo en particular. ¿Por qué? Porque después ustedes posteriormente van a poder evaluar si llegaron a ese objetivo. Si ustedes quisieron llegar a tanta cantidad de dinero recaudado, por ejemplo, sepan cuál era ese objetivo primario para saber si lograron llegar. Si quisieron hacer una jornada de castración e internamente se pusieron el objetivo, fíjense si con las donaciones pudieron llegar y evalúen todos esos objetivos de comunicación para poder hacer los siguientes planos a mediano y largo plazo, y a corto plazo también. Por último, me parece que esto lo venimos hablando durante toda la clase, pero el plan de comunicación no es algo que se escriba una sola vez y lo guardamos. Es una herramienta viva, es algo que tenemos que revisar, ajustar y nutrir en función de lo que pasa adentro de nuestra organización, pero también afuera.
Entonces, escuchar a la comunidad, mirar las métricas, probar distintos formatos, fijarse qué funciona, qué no funciona, es parte de nuestro trabajo. Digo, este ida y vuelta es una fuente para mejorar. Digo, adaptarse no significa cambiar todo el tiempo lo que estamos haciendo, sino afinar el mensaje para que siempre logremos conectar, contar con claridad, movilizar en un entorno que siempre es muy cambiante. Nuevas plataformas, nuevos algoritmos, nuevas conversaciones, nuevos públicos. De nuevo, la constancia es importante, tener un plan de comunicación es clave para ordenar los objetivos, pero la capacidad de escuchar a nuestro público, de ajustar, es lo que vuelve sostenible una estrategia de comunicación. Entonces, cada historia que ustedes cuentan, cada dato que ustedes comparten, cada contenido que ustedes generan es una forma de sostener esa causa en el tiempo. Las redes no son solamente plataformas, son espacios en donde construimos vínculos, en donde construimos confianza y donde podemos llegar a multiplicar el poder transformador de lo que hacemos día a día. Vuelvo a una slide principal, voy a volver súper rápido, que es esta. Será la principal. ¿Dónde está? Si tu causa importa, si lo que estamos haciendo importa, merece ser bien contado. Y si nosotros a ese relato le ponemos una buena estrategia, podemos llegar cada vez más lejos. Hasta acá, miren, me salió redondo, termino, 8:30 terminamos, ¿no es cierto? ¿O seguimos? Sí, sí. Ah, ok, perfecto. Hasta acá el monólogo, hasta acá mi presentación. Abro el espacio para preguntas, para alguna reflexión, para volver a retomar algo que no se haya entendido. Me pongo a disposición de ustedes. Aprovecho y tomo un poquito de agua. Bueno, Estás con el micrófono apagado, María Esther. fuiste muy clara. Muchas gracias. En toda la explicación que diste, muy entusiasta, es algo que se contagia, evidentemente. Si nos mantuvimos callados, o es porque no tenemos ejemplos, o porque es verdad todo lo que dijiste. A mí me resultó muy positivo, pero lamentablemente yo no tengo el tiempo para dedicarle. Cuando vos decís un plan, yo me la paso planificando proyectos, actividades y demás. Entonces, hacer aparte un plan de comunicación es como que siento que me queda grande. Sobre todo Sí. una organización pequeña como la nuestra, porque todos los ejemplos que diste son de medianas a grandes, ¿no? Sí, Creo que ahí es importante la escala, o sea, que para por lo menos decir, bueno, es un pequeño esfuerzo más y no algo ciclópeo, como yo lo veo, digo, bueno, esto tengo que tener una persona que lo haga y encima yo estarle hablando todo el día para que haga lo que yo quiero que haga. Es difícil, es difícil. Entiendo el punto. Los ejemplos son de organizaciones grandes, más que nada porque es muy claro lo teórico con lo práctico, y eso es justamente porque las organizaciones grandes suelen tener muchísimos más recursos que aquellas que están arrancando. Lo que yo quiero que vos te lleves es que armar un plan de comunicación no te debería generar esta ansiedad, sino que es algo posible si vos entendés cuál es el objetivo de tu organización, el objetivo de la fundación, de la ONG, de lo que vos estás llevando adelante. Y de eso que puedas entender
a quién le estás hablando, quién es tu público, son mujeres, son varones, son jóvenes, son gente grande, son gente que vive en una ciudad, gente que vive en un ambiente muy rural, gente que vive en la ciudad de Buenos Aires, gente que vive por fuera. Entender a quién le estás hablando para entender qué es lo que le querés decir. Desde mi lado, yo lo que te puedo ofrecer es un 1-a-1 con vos. Son 15, 20 minutos de tu tiempo que pongo a disposición para que veamos qué estás haciendo y cómo podés ordenar un poquito tu comunicación. Y con un plan mínimo que no te genere ni contratar recursos, ni tener que ocuparte de otra cosa, pero que puedas tener una hoja ordenadora con un par de preguntas disparadoras, eso sea tu plan de comunicación. Yo tomo la propuesta y sí, cuando quieras puedo Por dejar supuesto. mi mail Te voy para a... que nos pongamos en contacto. Pero es importante tener en cuenta a las pequeñas, porque todos somos voluntarios, por lo menos nosotros somos todos voluntarios. Y hay que abrir un poco porque nosotros no vendemos nada, no informamos, solamente comentamos lo que hacemos y está dirigido a un público en general, porque la usamos de manera testimonial. Agradecer, estuvimos, participamos, no vendemos, no hacemos ningún servicio, nos dedicamos a las políticas públicas. O sea, no es que nosotros castramos perros, entonces hay una call action directa. O sea, llega el momento, llega la temporada, hay una oportunidad. Esto es algo de mucho trabajo y que simplemente es una foto y decir, estuvimos en el Senado haciendo tal cosa, apoyando tal código. O sea, es recontra valioso, súper valioso. Me parece igual de importante que ir a castrar 100 perros a un barrio de La Cava en San Isidro. Me parece, en la evaluación, no sé de a qué te dedicas, qué fundación es, pero me parece tan importante que alguien haga un ciclo completo de políticas públicas, de formulación, de evaluación, de defensa, si es a eso lo que te dedicas. Me parece tan importante como reforestar un bosque con plantas nativas, como castrar perros. Justamente vos sos parte de esa transformación, de esa cosa que yo decía, ese puente y ese legado que ustedes van a querer dejar más allá de si vos seguís siendo voluntaria o no. Y me parece que desde tu voz, desde el protagonismo que tiene tu voz, con unos pequeños tips, se puede armar un plan de comunicación que no sea una cosa gigante y que no te maree. Por eso digo, muchas veces nosotros abordamos conceptos generales, pero después en lo particular eso se adapta al estadio en el que ustedes están, al rol que ocupan dentro de su organización. Por eso hablamos de una mirada macro, de entender cuál es el legado, después lo bajamos a objetivos específicos, después hablamos de formatos o de tipos de contenido, por ahí para los que generan más contenido, y después el tema de estar pendientes de la medición. Pero si vos querés potenciar lo que vienen haciendo, tal vez llegar a un público distinto, te lo digo a vos porque levantaste la mano, pero la oferta es para todos. Yo ahora les voy a dejar mi mail. Yo me comprometo a juntarnos en una breve reunión para que evaluemos esto y que desde mi experiencia les pueda dar unos tips para que ustedes puedan seguir adelante. Perfecto, perfecto. Vos no sabés lo bien que de estas capacitaciones, por lo menos yo, he escuchado muchas, pero muchas, porque uno cuando no sabe y quiere entender, se anota en todo lo que suena más o menos parecido. Obvio. Llega un momento que vos decís, otra vez sopa. ¿Se entiende a dónde voy? Bueno, entonces te digo que esta no, que esta ha sido valiosa y lo cerrás con un broche de oro, 15 minutos más de tu experiencia, cosa que no se había hecho antes. Bueno, me alegro. Me parece que también esto de ser el cambio, ser la transformación, de donar no solamente lo económico, que esto es algo que yo mencionaba, de donar a veces el tiempo, que es una de las cosas que tal vez no podemos recuperar, es parte de poder acompañar
a lo que hace el foro, a lo que hacen ustedes, y es igual de importante. No te restes importancia con algo que por ahí es mucho más tangible de contar, como hacer 30 casas, castrar 100 perros, porque el aporte que ustedes hacen al fortalecimiento democrático de las instituciones es igual de importante. ¿Alguno más? ¿Alguien más? Si no, ya nos quedó mi mail ahí puesto para que lo puedan copiar. Si no hay ninguna otra pregunta, nos estamos viendo. A los que quieran por ahí esos 15 minutos para charlar, me escriben al mail, coordinamos las agendas y seguimos en contacto. Les agradezco a todos muchísimo por el tiempo, por escucharme, por el respeto y por quedarse unos minutitos más conmigo. Gracias a vos. De nada. Muchas gracias, María. De nada, chicos, seguimos en contacto. Cualquier cosa me buscan en redes sociales, estoy en todas. No, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Posteo muy poco en redes. Y si no, me contactan por mail. Que tengan una hermosa semana. Chao, María, muchas Adiós. gracias. Gracias Adiós. a todos por su parte. Adiós. Chau, chau.